18.0 2.2026 cuarto año. Día 360 desde la invasión total. Bienvenidos. Sobre el informe de hoy, hay movimientos de ambos lados y declaraciones muy graciosas del Ministerio de Defensa ruso. Encontré algo relacionado para ustedes. Es absolutamente grotesco y gracioso a la vez, y también vemos quejas de los Z-blogueros rusos. Vemos la situación del país de ambos lados y a nosotros mismos. Un tren, acciones de liberación y fuerzas especiales. Esté atento, asegúrese de suscribirse si aún no lo ha hecho y así apoya el canal de manera gratuita. Ya lo pudo escuchar en la introducción. Estamos a punto de terminar el cuarto año de guerra, y aunque esta guerra se ha prolongado mucho, siempre hay algo nuevo que informar. Y como siempre, lo mejor en un resumen breve en el informe de situación. Mire aquí, ¿ya pudo reconocerlo? Deberíamos verlo de nuevo, tal vez ahora lo note. Un asesor del ministro de Defensa ucraniano reporta una nueva táctica rusa, drones Shahed, que ahora observamos en distintas variaciones. Los rusos les agregaron misiles antiaéreos para defenderse de helicópteros que buscan derribar los drones Shahed. Hemos visto varias cargas explosivas, también hemos visto minas que les han puesto para causar más daño a los soldados o a los equipos de desactivación en tierra, si quieren retirar este dron o sus restos. Ahora, los drones Shahed no solo son kamikaze, también llevan drones FPV. Él dice que ya hay videos que lo confirman, como este. Parece que un Shahed transporta 2 drones kamikaze FPV pequeños bajo su fuselaje. Podrían desplegarse en la aproximación y atacar objetivos por separado. El asesor advierte explícitamente a las unidades ucranianas que tomen en serio esta nueva amenaza y refuercen sus medidas de protección. Si se confirma este método a gran escala, sería una evolución lógica. El Shahed tiene gran alcance y puede penetrar en territorio ucraniano. Si también opera con FPVS, surge una nueva cadena de ataque escalonada. Primero el portador de largo alcance, seguido de varios ataques flexibles de corto alcance cerca, que pueden atacar vehículos civiles o posiciones de defensa aérea. Militarmente, esto complica la defensa, ya que aunque la Shahed sea derribada, los drones transportados aún podrían operar o generar más riesgos. Si no se detecta a tiempo, no solo existe la amenaza de un solo impacto, sino de una combinación de varios ataques, cada uno más preciso que el anterior. Mientras los soldados rusos desarrollan la Shahed, María Shajarova intenta el llamado en chino. Desear lo mejor para el año nuevo chino. Sin duda es útil hablar el idioma de los futuros señores feudales. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ayer volví a leer El arte de la guerra. En realidad lo leo al menos una vez al año porque creo que es necesario. Especialmente si tienes experiencia militar, deberías reflexionar sobre las ideas y sabiduría que ofrece. Porque incluso tras tantos siglos aún pueden aplicarse en una guerra moderna. En este contexto lo noté de nuevo. Citaré de la edición alemana de Praetorian Verlag. Así pueden hacerse una idea de la guerra en Ucrania y quizá comparar. Cita: de hecho, nunca ha existido un país que haya obtenido una ventaja de una guerra prolongada. Debemos conocer las nieblas y desventajas de la guerra para entender que no se puede obtener ningún beneficio de ella. Además, dice que si la guerra se prolonga, a menudo al país se le acaba el dinero para continuar. Si el ánimo de guerra se debilita, las armas se desgastan y ya no se pueden conseguir fondos para continuar la guerra. Entonces, los estados vecinos suelen percibir esta situación desesperada y atacan al estado desafortunado. Piense en China, piense en la falsa amistad y recuerde siempre estas palabras en el resto del informe. Donde faltan palabras de compasión es al noreste de Pokrov. Los rusos han conquistado completamente Monograd. Esto también fue reportado por el lado ucraniano, al igual que el este de Chervon y Limán. Ahora solo les preocupa que los ucranianos estén aquí en terreno abierto. Aún quedan fortificaciones aquí arriba, hacia Borodinsk y en Prishchin. Ahora deben retirarse a estos puestos, lo que dificulta que Ucrania mantenga el territorio. Ya casi no les queda nada aquí dentro de Pokrovsk o de Menograd, donde puedan defenderse de los rusos, y se ven obligados a retirarse a otras posiciones. Eso no facilita aún más a los rusos inmovilizar a los ucranianos más o menos, o atacarlos directamente, por ejemplo, con artillería o drones. Los rusos en Pokrovsk tienen más oportunidades de ocultarse por las construcciones urbanas, o para atrincherarse que los ucranianos aquí, un poco más al norte de la ciudad.
No creo que esto se vea bien para los rusos, ni que logren avances aquí en los próximos días. Creo que esta sigue siendo una zona difícil donde uno puede seguir rompiéndose los dientes. Fuerzas ucranianas recuperaron unos 130 kilómetros cuadrados en Zaporilla y Dnipropetrovsk en 3 semanas. Es la zona más al oeste, justo aquí, donde anuncié los últimos ataques. Como mencioné, aquí hubo varios ataques. Los ucranianos reportan grandes avances territoriales, pero no los he marcado en el mapa porque aún no me parecen claros. Pero según ellos, están aprovechando completamente la falta de comunicación por Starlink en el lado ruso. Al mismo tiempo, las tropas rusas también pudieron, como ya mencioné, lograr pequeños avances territoriales en la zona de Pokrovsk, que acabamos de ver, y aumentar sus actividades en la frontera con la región de Sumy. Así que hay avances territoriales de ambos lados. Los ucranianos aquí llevan tiempo atacando por su cuenta, pero antes de que haya euforia. No estamos hablando aquí de 130 kilómetros cuadrados en pocos días, sino de alrededor de 130 kilómetros cuadrados en 3 semanas. Estas ganancias contrastan con pequeñas pérdidas ucranianas en otros frentes. No es una ruptura operativa, sino un desplazamiento gradual de la línea. Como dije, los ucranianos recuperan aquí algo de territorio, mientras que los rusos pudieron recuperar parte de ese territorio cerca de Pokrovsk. El patrón sigue siendo típico de una guerra de desgaste, se gana terreno localmente y se pierde en otros lugares. Lo importante no es la superficie, sino quién controla el ritmo y quién tiene problemas estructurales. Aquí es donde se vuelve interesante. Las fuerzas rusas enfrentan interrupciones de comunicación por la lista blanca de Starlink. Soluciones improvisadas de radio de mala calidad y ataques dirigidos a antenas y puntos de relevo no mejoran la situación. La guerra moderna depende de una comunicación estable, lo más importante para cualquier comandante. Sin conexiones confiables, la coordinación falla, los drones pierden precisión, la artillería responde lento y el oficial arriesga la situación. Si Rusia no logra controlar estos problemas, eso podría significar al final varias ganancias territoriales para Ucrania, que los rusos ya no podrían recuperar con el mismo esfuerzo. En guerras así, suelen decidir factores poco visibles como el suministro, el mando y la comunicación, no las ofensivas espectaculares. No basta con fuerza militar. ¿De qué sirve un gran ejército si no puedo alimentar? ¿De qué me sirven los mejores factores o las mejores armas si la munición no llega al frente? ¿Y de qué me sirven los mejores soldados si tienen que operar en el campo sin comunicación? Quien tambalea ahí, primero pierde velocidad y después la iniciativa. Y eso es lo que aprendemos de esto. Mientras los ucranianos reportan avances territoriales, del lado ruso ya se quejan de sus propios ciudadanos. Dejan a los soldados a su suerte, aunque estén luchando por ellos en el frente. Casi como un momento de puñalada por la espalda. Un conocido bloguero ruso pro-Z llamado Golman, a quien ya hemos visto varias veces en estos informes de situación, adopta un tono inusualmente abierto. En un mensaje en video advierte que para finales de año todo podría colapsar por completo. Se queja de que en Rusia cada vez menos personas apoyan económicamente a los participantes de la llamada Operación Especial. Se observa cansancio en las donaciones. Sobran lujos, pero falta lo esencial. En parte, algunas unidades ya ni siquiera pueden permitirse suficientes calcetines y ropa interior, mientras que al mismo tiempo se necesitan urgentemente generadores, vehículos y equipo técnico. Sus palabras son crudas, frustradas, casi un poco desesperadas. Menciona que los muchachos y el país están muy cansados, destacando su observación sobre el ánimo social. Cada vez más, los círculos educados o con mejor posición económica se preguntan para qué sirve realmente esta guerra. La disposición a donar voluntariamente está disminuyendo notablemente aquí, especialmente entre este grupo de personas. Él recuerda que al principio de la guerra, muchas empresas moscovitas proporcionaron vehículos diésel o equipo. Actualmente, muchas de estas empresas han cerrado. Él menciona que cientos de restaurantes en Moscú han tenido que cerrar. La carga económica es claramente perceptible y con ello también disminuye la base de apoyo privado para las tropas. Declaraciones como estas son muy notables porque no provienen de círculos opositores, sino del entorno pro-guerra. Él es prorruso, o más bien, ha sido muy leal al Kremlin en los últimos años. De ahí ya se habla de indignación, presión económica, agotamiento y falta de apoyo. Eso muestra un cambio de ánimo. Debe ser tan grave que él habla públicamente, aunque todos saben que eso puede traer graves consecuencias en Rusia.
Militarmente esto no decide la guerra, pero a largo plazo la moral en la retaguardia puede ser tan importante como el frente. Una guerra que se prolonga durante años no solo necesita soldados, sino también el respaldo de la sociedad. Cuando eso se erosiona, la presión surge tanto en el frente como internamente, lo que más teme el Kremlin, incluso más que una derrota. Se los aseguro. Claro, todo marcha según lo planeado, al menos según el viceministro de Defensa ruso. Él explica que la desconexión de Starlink no tuvo ningún impacto en la comunicación ni en las operaciones del ejército ruso. Starlink en realidad nunca estuvo realmente presente como para ser importante, y en realidad es totalmente innecesario y tonto. Más aún, solo sirvió para engañar a las Fuerzas Armadas ucranianas. Hay que tomarse un momento para asimilar eso. Por meses se supo que las tropas rusas en el frente dependían mucho de los terminales Starlink. Controles de amenazas, coordinación, evaluaciones y múltiples informes, videos y blogueros militares rusos confirman la total dependencia de este sistema. Se supone que todo eso fue solo un engaño sofisticado. Nunca los necesitaron. Solo querían hacerle creer a Ucrania que todo el ejército ruso dependía de Starlink sin alternativa. Usted reconoce el problema aunque el sistema no tuviera significado operativo. ¿Por qué se intentó tanto mantenerlo funcionando? ¿Por qué soluciones improvisadas y el cambio repentino a puentes Wi-Fi y antenas direccionales? La declaración parece más una forma de limitar daños que de soberanía estratégica. En los combates modernos, una conexión de datos estable es esencial para ser efectivos. Quien pierde la comunicación, pierde velocidad. Quien pierde velocidad, pierde la iniciativa. Pero oficialmente todo sigue bajo control del lado de Rusia. No hay pánico, aquí no hay grafito. Por supuesto que no hay consecuencias graves. Y si existen, entonces claro, solo fue parte de un plan genial incomprensible para el ciudadano común. Porque así es como lo afirman aquí. Quiero decir, por favor, mire nada más esta obra maestra. ¿Cómo lee el texto del teleprompter y se hace la pregunta a sí mismo? Y mire su cara. ¿Quién se supone que debe creer eso? Él mismo sabe que la situación está bastante mal. En cuanto a la comunicación, el ejército ruso se ha confiado completamente en un sistema del que se han vuelto dependientes y que realmente no pueden controlar, sin tener una buena alternativa. Por supuesto que Rusia tiene satélites, ni siquiera tenemos que hablar de eso. Y por supuesto que Rusia también tiene otras alternativas, pero ninguna de esas alternativas, ni siquiera sus satélites, se compara con la velocidad y el alcance de Starlink. Especialmente de manera tan generalizada, así son las cosas. No hay una buena alternativa. La más cercana a Starlink es un sistema europeo similar, y ese es el punto. En este video solo se mencionan alternativas, no se habla de un sistema específico. Pero ustedes conocen a los rusos. Aunque tuvieran un sistema de cobertura total igual o mejor que Starlink, me pregunto por qué usaron Starlink tanto tiempo y hasta pusieron terminales en drones. Si hubiera existido un buen reemplazo, lo habrían promocionado igual que la Orychnik, el Kinzhal o cualquier otra arma milagrosa rusa. Alguna innovación o idea que hayan tenido. Lo digo en serio. El Ministerio de Defensa ha promovido la idea de usar burros como alternativa a vehículos en el frente y ha apoyado ampliamente esta propuesta. Aquí no se menciona ninguna de las supuestas buenas alternativas que han sido ocultadas y mantenidas en secreto. Solo quería que los ucranianos creyeran que dependían de Starlink. Fue extraño. ¿Y qué empresa pudo fabricar y proporcionar esa cantidad en tan poco tiempo? Creo que esa empresa viene de Denken. Al menos los terminales Starlink sirven para raspar vidrios, así que no fueron del todo inútiles. Las Fuerzas Especiales de Omega, una unidad de la Guardia Nacional de Ucrania, según sus propias declaraciones, llevaron a cabo una operación bastante arriesgada en la zona de Pokrovsk. Durante la operación liberaron a un soldado propio que estuvo cautivo 27 días. Según informó el comandante de la unidad, el oficial con el indicativo Karad fue rescatado de una zona prácticamente en la retaguardia enemiga. Actualmente se encuentra camino a Kiev, donde recibirá atención médica nuevamente. No se dieron detalles sobre el procedimiento exacto ni sobre la liberación. Esos no fueron publicados. Sin embargo, publicaron una foto con él tras el rescate. La operación contó con apoyo de fuerzas especiales del SBU y la 14ª Brigada de la Guardia Nacional del Primer Cuerpo, conocida como Azov. La colaboración coordinada de varias unidades indicaba que se trataba de una operación compleja y cuidadosamente preparada. Rescates así son arriesgados militarmente, políticamente importantes
y requieren movilizar fuerzas, inteligencia precisa y riesgo de escalada. Se pueden perder buenos soldados al intentar rescatar a uno solo, así que o era extremadamente capaz y valía la pena rescatarlo, o tenía información que de ninguna manera debía caer en manos rusas. Estas acciones envían una señal interna fuerte. El liderazgo muestra disposición para recuperar a sus soldados, incluso en situaciones difíciles, aunque no debemos engañarnos al respecto. Si hubiera sido un soldado raso o un suboficial, seguramente no lo habrían rescatado. Gracias a suscriptores, miembros y equipo de algoritmos. Mención especial al coronel Dreneke, Sila, Dietrich, Freddy y Merofer. Suscríbanse, den like y comenten. Nos vemos en el próximo informe.